Bienvenidos a un episodio lleno de adrenalina y descubrimientos automotrices. Hoy, nos sumergiremos en el intrigante mundo de las averías en la cabeza o culata de cilindros. ¿Qué secretos se esconden bajo el capó de tu vehículo? Prepárate para una inmersión profunda en las causas más enigmáticas y las soluciones más efectivas para los problemas que acechan este componente vital. Desde chisporroteantes problemas de rendimiento hasta soluciones que revolucionarán tu conocimiento automotriz, estamos a punto de desvelar misterios que cambiarán la forma en que ves tu motor. Esto es Desvelando Misterios, averías en la cabeza o culata de cilindros, causas y soluciones reveladas. La culata de cilindros, también conocida como cabeza, es una parte fundamental del motor de un vehículo. Las averías en la cabeza o culata de cilindros pueden tener diversas causas y las soluciones dependerán de la naturaleza y gravedad del problema. Aquí hay algunas averías comunes, sus causas y posibles soluciones. Sobrecalentamiento del motor. Causa: puede deberse a una falta de refrigerante, un termostato defectuoso, un radiador obstruido o una bomba de agua defectuosa. Solución: asegúrate de que el sistema de enfriamiento esté en buen estado, reemplaza las piezas defectuosas y verifica la calidad del líquido refrigerante. Fuga de refrigerante. Causa: juntas de culata dañadas, grietas en la culata o en el bloque del motor. Solución: reemplazar las juntas de culata, reparar o reemplazar la culata, según la gravedad de la fuga. Junta de culata dañada. Causa: puede ocurrir debido a sobrecalentamiento, presión excesiva en el sistema o un mal mantenimiento. Solución: reemplazar la junta de culata y verificar si hay daños adicionales en la culata. Grietas en la culata. Causa: pueden ser causadas por sobrecalentamiento, defectos de fabricación o desgaste a lo largo del tiempo. Solución: dependiendo de la gravedad de las grietas, podrías optar por reparar la culata mediante soldadura especializada o reemplazarla. Problemas con las válvulas. Causa: desgaste de las guías y asientos de las válvulas, muelles de válvulas defectuosos o válvulas dobladas debido a la interferencia con los pistones. Solución: reemplazar las válvulas, resortes y, si es necesario, rectificar o reemplazar las guías. Problemas con los pernos de culata. Causa: apriete incorrecto de los pernos de culata o pernos dañados. Solución: verificar y ajustar el torque de los pernos de acuerdo con las especificaciones del fabricante y reemplazar los pernos dañados si es necesario. Es importante señalar que las soluciones específicas pueden variar según el modelo y fabricante del vehículo. Ante cualquier problema con la culata de cilindros, es recomendable consultar el manual del propietario del vehículo o buscar la asesoría de un mecánico profesional. En conclusión, hemos navegado por las aguas turbulentas de las averías en la cabeza o culata de cilindros, revelando secretos que despiertan la curiosidad de cualquier entusiasta automotriz. Desde las causas más esquivas hasta soluciones ingeniosas, hemos destapado las incógnitas que pueden afectar el rendimiento de tu motor. Espero que esta inmersión profunda te haya proporcionado no solo conocimientos valiosos, sino también herramientas prácticas para abordar posibles problemas en tu vehículo. Recuerda, comprender las averías es el primer paso para mantener tu motor en su mejor forma. Si disfrutaste desentrañando estos misterios mecánicos, asegúrate de darle like, suscribirte y compartir este video con aquellos que buscan dominar los secretos bajo el capó. Gracias por unirte a nosotros en esta emocionante exploración automotriz.